el primer libro impreso de la historia, considerado por muchos como palabra de Dios, criticado y cuestionado por otros. Y hoy, motivo de esta serie en la que te responderé a la pregunta: ¿qué es la Biblia? Capítulo 1. Su origen. El libro de los libros. ¿Cómo surgió? Biblión es una palabra griega que significa libro. Por su parte, biblos significa papiro para escribir. De estas deriva Biblia, siendo una palabra en plural que significa libros o los libros. Aunque cabe resaltar que actualmente, al menos en el español, usamos la palabra Biblia como singular, y por eso la llamamos la Biblia. Ya te habrás dado cuenta de que, considerando el origen de la palabra, encontramos de manera lógica el por qué se llama así. Ya que si bien la Biblia es un libro, se sabe que es un libro constituido de libros. Para ser exactos, 66. Esos 66 libros, que están divididos en dos secciones llamados Antiguo y Nuevo Testamento, fueron escritos originalmente en arameo, hebreo y griego, por un aproximado de 35 autores, en un periodo de unos 1500 años. O sea que muchos de ellos ni siquiera se conocieron. No eran de los mismos lugares, tampoco pertenecían a las mismas clases sociales, y como si eso fuera poco, no vivieron en las mismas épocas. Sin embargo, pareciera que se hubieran puesto de acuerdo, pues cada uno de los libros escritos encaja con los demás como si se tratara de las piezas de un rompecabezas. Y no se trata del resultado de una mera casualidad. Esto tiene un trasfondo mucho más profundo. Tan solo ponte a pensar, ¿cómo fue posible que Juan, el discípulo amado, siendo un pescador de inicios de nuestra era, escribiera algo de tal complejidad que a su vez fuera un complemento de lo que cientos de años atrás hubiera escrito un príncipe que se encontraba en Babilonia? No sé si lo habías considerado, pero Daniel y Apocalipsis son libros que tienen relación. Por lo tanto, cuando hablamos de la Biblia, no solamente estamos hablando de una aparente colaboración de hombres para escribir libros que tuvieran relación entre sí y luego conformar lo que fue el primer libro impreso de la historia, sino que tenemos que ir más allá. ¿Cómo fue posible que se creara tal libro? Al responder esta pregunta, cobrará sentido lo que ya te he mencionado. La respuesta es que se trata de un libro divino humano, y esto quiere decir que es una colaboración entre Dios y el hombre, ya que si bien fue escrita por hombres de carne y hueso, así como tú y como yo, difiere de cualquier otro libro en el hecho de que fue inspirado por Dios mismo. Por eso, la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 6, dice: «Toda la escritura es inspirada por Dios». Así como también en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 21, dice: «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». Teniendo esto en cuenta, citaré a Santiago Arminio, quien hizo la siguiente declaración: «La causa principal de estos libros es Dios, en su Hijo, a través del Espíritu Santo. Las causas instrumentales son los santos hombres de Dios, quienes no por su propia voluntad, ni para agradarse a sí mismos, sino movidos e inspirados por el Espíritu Santo, escribieron estos libros. Sea que las palabras fueron inspiradas en ellos, o dictadas a ellos, o administradas a ellos bajo la dirección divina». Este pasaje sugiere 3 grados de inspiración para las diferentes partes de la Biblia. Primero, está la verdad eterna que el intelecto humano no podría llegar a conocer de ninguna otra manera, inspirada en ellos, es decir, exhalada por Dios e inhalada por los corazones y la mente de los escritores. En segundo lugar, algunas porciones de las Escrituras evidentemente fueron dictadas palabra por palabra, como sucedió con la ley dada a Moisés en el Sinaí, pero otras partes de la Biblia fueron solamente administradas a ellos bajo la dirección divina. Ejemplos de estas últimas son las tablas genealógicas de los primeros 9 capítulos del primer libro de Crónicas y algunos otros documentos históricos que los autores incorporaron en sus escritos por la dirección del Espíritu. Ahora, recuerda lo que escribió Wesley. El Espíritu de Dios no solamente inspiró una vez a los que escribieron, sino que continuamente inspira y ayuda sobrenaturalmente a los que la leen con ferviente oración. Así que de manera resumida te he compartido cuál es el origen de la Biblia. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete y dale me gusta a este video. También comparte para tener más contenido como este. Hasta la próxima.